Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Suavinex Outloud. Hoy contamos con Berta Betanzos. Ella es ex regatista española y nos representó de hecho en 2 Juegos Olímpicos. Actualmente ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, Ella es educadora físico-deportiva, además ejerce el método TAP. También fue mamá, nos va a contar su experiencia hace ya un par de añitos y bueno, nos va a hablar sobre todo de la experiencia con el parto y la importancia de tener un suelo pélvico fuerte. Muy buenas, Berta. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, encantada de tenerte aquí con nuestra gente de Suavinex. Muchas gracias. Y nada, yo para empezar sí que me gustaría preguntarte, ¿cómo te ha ayudado a ti o qué métodos sigues el ser educadora físico-deportiva y además aplicar el método TAP? Y para quien no lo sepa, si nos puedes explicar un poquito qué es este método, en qué consiste. Vale, bueno, pues educadora físico-deportiva realmente son los profesionales de ciencias de la actividad física y el deporte, ¿no? Es el nombre, ¿no? que nos corresponde profesionalmente, ¿no? Técnicamente. Es verdad que mucha gente no lo conoce y mucha gente igual simplemente seríamos entrenadores, ¿no? Pero para diferenciarte un poco de otro tipo de profesionales de este sector, pues nuestro nombre técnico sería el de educador físico-deportivo, ¿no? Y luego, sí, estoy formada en el método TAT, que lo aplico para trabajar precisamente el suelo pélvico, también mejorar postura o el patrón respiratorio, ¿no? Y el método TAT, las siglas vienen de transición a la actividad deportiva, ¿no? Es un método que crearon Beatriz Cosgrove y María Vila, que son dos profesionales dentro de este sector, tanto una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y una preparadora física especializada también en este ámbito, ¿no? Ellas dos crearon este método y bueno, yo me formé en este método porque me gustaba mucho la forma de trabajar y también eso, a mi compañera con la que formo equipo, pues ya estaba formada en este método y la funcionaba muy bien, ¿no? En sus tratamientos. Entonces, para poder hacer un trabajo conjunto, consideramos que era un método que nos permitía eso, unir tanto la fisioterapia como la preparación física, ¿no? Y lo que trabaja es eso, todos los ejercicios y movimientos que llevamos a cabo en nuestras sesiones están llevados o realizados con un patrón respiratorio particular y que es coger el aire por la nariz y lo echamos suave por la boca con el winner flow, manteniendo las costillas abiertas. ¿Qué conseguimos con eso? Una, al mantener las costillas abiertas no dejamos que la musculatura más superficial del abdomen entre en acción antes de lo que queremos, y por otro lado el echar el aire suave es para que el músculo profundo del abdomen, que es el transverso del abdomen, tenga mayor activación, ya que es músculo expirador y se activa sobre todo al final de la expiración. Entonces, aplicamos este método de respiración a toda la sesión, ¿no? Lo aplicamos en todas las posiciones básicas, tanto tumbado boca arriba, de lado, en cuadrupedia y de pie. Y luego ya, pues también lo aplicamos a cualquier tipo de ejercicio funcional, ¿no? Lógicamente tiene que haber una progresión, tienes que aprender a utilizar el método en las posiciones básicas y una vez que ya lo sabes aplicar, lo podemos ir cada vez implementando a más ejercicios, ¿no? Y de esa forma nos aseguramos que estamos, por un lado, tonificando el suelo pélvico, ya que el suelo pélvico y el abdomen no necesitan estar fuertes, necesitan estar tonificados, que es distinto, es decir, tener el tono adecuado. Un exceso de tono no es bueno y una falta de tono tampoco. Muy bien, muy interesante. Pues nada, dicho esto y aclarado esto para ponernos un poquito en contexto, Berta, cuéntanos un poquito, como mamá y ex regatista olímpica, ¿cómo ha influido tu experiencia deportiva en tu preparación para el parto y la recuperación de tu suelo pélvico? A ver, realmente creo que al final, bueno, pues influye positivamente, ¿no? Por un lado, porque el deporte te da herramientas para enfrentarte a nuevos retos y el parto en sí creo que es un gran reto, ¿no? Para las mujeres, además de que es un terreno desconocido, ¿no? Al que no sabes muy bien a lo que te vas a enfrentar y de alguna forma, pues bueno, mi carrera deportiva creo que me prepara para ese tipo de situación, ¿no? Y luego, además, bueno, pues también te aporta o el deporte, ¿no? O la vida profesional como deportista, pues unos hábitos de vida saludables que me han acompañado tanto durante el embarazo como durante el posparto
y que lo siguen haciendo en el día a día y que considero que también han sido claves, ¿no? Tanto para el embarazo como para el posparto. Y aunque sí que es cierto que los deportistas profesionales, al final, pues nuestro cuerpo al final también sufre bastante, ¿no? Durante nuestra carrera deportiva. Y yo, por ejemplo, en mi caso es verdad que después de dejar mi carrera deportiva en el 2018 me he recuperado, o sea, me he recuperado muy bien, no, sino que he restablecido, como si dijéramos, mi cuerpo bastante bien y no tengo grandes lesiones, ¿no? Derivadas de mi carrera deportiva, pero, por ejemplo, sí que tenía hipertonía de suelo pélvico, lo que quiere decir que tenía un exceso de tono en el suelo pélvico, lo cual a la hora del parto no favorece, porque realmente necesitamos que esos tejidos estén blandos y que se distiendan adecuadamente para permitir al bebé, sobre todo en la fase final, pues salir, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso a mí no me ha favorecido y a muchas otras deportistas se les da este caso, ¿no? El que su suelo pélvico es hipertónico, ¿no? Así como también a nivel de la diástasis, que es algo muy habitual también en el embarazo, ya que sí o sí durante el embarazo hay una diástasis, esa es fisiológica, pero en el caso de las deportistas, a veces por un exceso de tono en esa musculatura abdominal, se acentúa y dificulta un poco la recuperación. No siempre, porque muchas veces depende del tejido de cada una y de muchos otros factores, ¿no? También genéticos, pero sí que el exceso de tono no es favorable en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también son consecuencias del deporte, ¿no? Y sí que te da muchas cosas buenas y yo considero que la balanza es positiva, pero a la vez también tiene sus cosas, ¿no? ¿Tenías unas expectativas ideales sobre el parto? ¿Se cumplieron tus expectativas sobre el parto? A ver, realmente no sabía muy bien a lo que me iba a enfrentar. O bueno, Como eso es lo que he todas. aprendido, claro, eso es lo que he aprendido después, ¿no? Sobre todo, que te das cuenta que dices, no sé lo que pensaba, pero todo lo que pensaba no tenía nada que ver con lo que realmente fue, ¿no? Y sí que es verdad que antes del parto, pues yo, pues no sé si por mi faceta de deportista, me costaba asumir el que había posibilidad de que pudiera ser una cesárea por lo que fuera, ¿no? Porque esa posibilidad siempre existe. Yo he trabajado ya bastante con embarazadas y sabía que podía existir esa posibilidad, pero es verdad que en mi cabeza no había mucho espacio para esa posibilidad, ¿no? Entonces tuve que prepararme un poco por si se daba el caso, que finalmente no se dio, pero sí que era algo que me daba un poco de miedo porque mentalmente sentía que no estaba preparada, ¿no? Luego, además, sí que, por ejemplo, quería que mi parto fuera natural, porque, bueno, consideraba que, por un lado, me apetecía vivir la experiencia al 100%. Creía eso, que si había superado pues, ciertas dificultades en el deporte, podía estar preparada para esto. La realidad es que no pude hacerlo porque sí que dilaté completamente los 10 centímetros, ¿no? Que es lo que hace falta, ¿no? para el momento del parto. Pero, claro, los profesionales sanitarios me dijeron que igual me valoraban en 2 horas y dije, 2 horas no aguanto yo sin nada, digo, no puedo más, o sea, no puedo más. Y entonces, bueno, pues finalmente la pedí y es verdad que la pedí, me la pusieron, la verdad que una dosis baja, supongo, porque realmente pude sentir todo el parto y disfrutar del parto, ¿no? Y sin ese dolor que sentía en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, porque sí que es verdad que justo cuando me la pusieron me valoraron y estaba ya completamente dilatada, que por eso probablemente pues tenía esos dolores ya tan intensos, ¿no? Y luego otra cosa curiosa que me pasó es que, bueno, pues piensas, ¿no? que el balón, el fútbol, ¿no? En el momento del parto te va a ayudar, ¿no? Y bueno, me imaginaba yo eso haciendo movilidad en el fútbol, en el momento del parto y todo eso, y realmente cuando me venían las contracciones ya fuertes, sí que previo en la dilatación en casa y todo eso, sí que súper bien, me vino súper bien. De hecho, rompí aguas en el balón, haciendo movilidad en el balón, pero ya una vez en el hospital y con contracciones ya bastante fuertes, no podía, o sea, lo único que quería era estar de pie, no podía ni sentarme y, o sea, veía el fútbol y digo, es que, o sea,
lo último que quiero es eso, o sea, no sé lo que quiero, pero no me quiero sentar en el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que igual idealizas un poco ese momento y seguramente si lo hubiera gestionado distinto, igual sí que me hubiera venido bien, pero en mi caso particular y en ese momento no fue como yo me lo esperaba, ¿no? Esa parte. Ujú. ¿Notaste alguna diferencia en tu cuerpo antes y después del parto? Sí, al final supongo que sí, ¿no? Notas bastantes diferencias. A ver, por una, pues a nivel abdominal, ¿no? Sí que notas distinto, tu abdomen ya no es el mismo que era, ¿no? Luego, pues el pecho, yo antes del embarazo tenía bastante pecho y es verdad que una vez que dejé la lactancia, pues igual reduje 1 o 2 tallas, ¿sabes? Que Ajá. realmente, pues sí, me cambió, ¿no? Luego, yo siempre he tenido pues arañas en las piernas, ¿no? O venitas, ¿no? Marcadas y Ujú. después del embarazo pues se acentuaron un poco más. Tardé en recuperar mi peso pues por lo menos 8 meses. Es verdad que estuve en la lactancia y tampoco fue algo que luego me costara en exceso, pero sí que me llevó su tiempo, ¿sabes? No fue cosa de 2 meses, que muchas veces creemos que enseguida vamos a Sí. estar en Ujú. nuestro peso y pues me llevó mi tiempo. Y bueno, pues yo como conclusión diría que fueron muchas pequeñas cosas, pero sí que hicieron que me sintiera como si hubiera envejecido más rápido que en otro momento, ¿no? No sé, o sea, como no era nada exagerado, pero sí que, bueno, detallitos que también es verdad que luego duermes peor, o sea, hay muchas cosas que influyen Sí, también sí, una eso vez que es. da salud, ¿no? Y supongo que todo eso pues afecta a todo, ¿no? Pero sí que te sientes pues que o yo personalmente me sentí como si eso hubiera envejecido un poquito más rápido. Sí. ¿Y a nivel deportivo, en tu cuerpo notaste algún cambio de Eh, decir me cuesta más o es no? verdad que O ya no al estaba al revés. nivel previo, yo ya había dejado de competir profesionalmente, entonces realmente no estaba exigiendo a mi cuerpo lo mismo. Sí que es verdad que, claro, yo una vez que salí del hospital, mi parto fue bien, aunque es verdad que tuve desgarro precisamente por esa hipertonía del suelo pélvico Ujú. y tuve puntos, ¿no? Superficiales, pero tuve puntos. Entonces, pues por ejemplo, yo tenía la perrita, ¿no? Y el primer día o a los 2 días ya de estar en casa, pues quería salir a pasear con ella, aunque fuera un poquito, y volver, ¿no? Y di 10 pasos y dije, "Jo, pues es que no puedo". Y luego Ujú. ya una vez que empecé a estar mejor y que empecé a andar más, a nivel del abdomen notaba, digo, como una falta de control, ¿no? De Ujú. estabilidad en el abdomen que la verdad no había sentido nunca y que no me esperaba, ¿no? No estaba acostumbrada. Y luego, bueno, empecé sobre todo a montar en bici y pues sí, lógicamente me sentía que no estaba físicamente igual, ¿no? O sea, me llevó un tiempo volverme a sentir físicamente igual que antes, ¿no? Es verdad que Ujú. lo que te digo, como ya no me dedicaba profesionalmente, tampoco lo asumí como una prioridad el estar físicamente muy en forma demasiado pronto, ¿no? Simplemente Ajá. fui dejando, pues eso, también que fluyera y un poco al ritmo de mi familia y de mi hijo, ¿no? Que lo que me iba permitiendo, ¿no? El poder compaginar, pues tanto el trabajo como el niño pero bueno, siempre he sido activa, eso lo sigo siendo y ya te digo, por ejemplo, la bici me gusta mucho hacerlo y sí que noté que, bueno, pues que no era lo mismo y que me ha llevado un tiempo volver a sentirme como antes. Lo que pasa que, claro, mi referencia es muy distinta, por lo que te digo, porque yo antes me Claro, dedicaba claro. profesionalmente y ya no me exijo a ese nivel, ¿no? Entonces, la comparativa es difícil a veces. Ujú. Berta, al principio de todo, bueno, y durante toda la conversación has comentado que el suelo pélvico ya no es tenerlo fuerte, sino tenerlo tonificado. Eso ¿Por es. qué, por qué es importante? ¿Por qué es tan importante tenerlo tonificado? Bueno, es importante para que las 3 funciones principales del suelo pélvico, que son la función esfíntera, que ayuda a prevenir, por ejemplo, la incontinencia urinaria, ¿no? Tan Ujú. habitual cuando hay un problema de suelo pélvico, o da Sí. sujeción a las vísceras para prevenir el descenso visceral. No sé, pues muchas veces después de los embarazos hay ese riesgo, ¿no? De descenso de la vejiga, de descenso del útero, ¿no? De las vísceras. Entonces, el que tenga un buen tono previene todas estas cosas, ¿no? Tanto la incontinencia como el descenso visceral, además de que también tiene, o sea, la tercera función principal son la esfíntera, la sujeción de las vísceras y la función postural. O
sea, nos ayuda a mantener una buena postura, ¿no? Entonces, y esto también ayuda a prevenir dolores lumbares y otro tipo de dolores. Entonces, el tener eso, ese tono adecuado, ayuda a prevenir todas estas cosas, ¿no? Por eso es importante cuidar el suelo pélvico tanto durante el embarazo y en el posparto, ¿no? Para prevenir estas cosas. También el posparto, y en mi caso fue peor el posparto que el embarazo, creo que es todavía más importante, ¿no? Porque es cuando está muy débil el abdomen precisamente por esa distensión hasta que la recupera. Eso, hay mujeres que lo recuperan muy pronto porque tienen un tejido conjuntivo de una calidad muy buena y lo recuperan muy pronto, pero hay otras que les lleva más tiempo. Entonces, esa debilidad en esa musculatura del abdomen y el suelo pélvico hace que tengamos más riesgo de sufrir alguna lesión en el abdomen, ¿no? Y encima estamos cargando a bebés en posturas malas, te levantas de la cama. Yo, por ejemplo, tengo una pequeña hernia abdominal a día de hoy todavía, y en parte es porque cuando di a luz, aparte que mi hijo no pesó mucho en el parto, pesó 3.750, que es bastante, pero me esperaba más porque mi marido es grande, yo soy grande y todos mis sobrinos han pesado más y pensé que iba a pesar un poco más. Pero bueno, no, y la cabeza tampoco era muy grande, entonces no, pero creció muy rápido fuera, o sea, ya con 4 meses no sé si pesaba casi 10 kilos o, ¿sabes? Mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me levantaba de la cuna, yo sí que hice colecho, pues me levantaba y me incorporaba hacia adelante, que es justo lo que nosotras en mi trabajo y en general se le dice a las mujeres, siempre levántate de lado. Pero claro, estaba con el niño, la cuna a un lado, tal, entonces me No lo levantaba piensas, siempre, claro. reaccionas. Y al final Vale. yo el embarazo, tuve un embarazo muy bueno, el inicio del posparto fue bueno, excepto eso, pues los puntos y todo eso que me incomodaron un poco, pero luego ya eso, la hernia me salió ya más tarde debido, que es chiquitita, pero fue en parte debido a todos esos esfuerzos que haces cuando tienes el bebé y sin tener el abdomen pues con el tono que debería, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay que ser más consciente y cuidadoso, ¿no? En ese aspecto. Incluso, por ejemplo, nosotros muchas veces vemos lesiones en ese posparto por mujeres que quieren iniciar la actividad física pronto al nivel que estaban antes del embarazo, Anteriormente. ¿no? Entonces, claro, o durante el embarazo mismamente, porque es verdad que el inicio del posparto todavía lleva un tiempo hasta que vuelves a estar incluso al nivel que estabas en el embarazo, porque hay muchas mujeres que llegan al momento del parto en un estado físico muy bueno. Entonces, quieres estar pronto en ese punto, igual pues se ponen a hacer planchas o ejercicios que realmente son bastante exigentes y lesivos a nivel de suelo pélvico, y todavía eso, hay mucha distensión abdominal, no está el tono del suelo pélvico y del abdomen sobre todo también, ¿no? No es el adecuado, y eso hay que tener mucho cuidado porque ahí es cuando más lesiones podemos sufrir también. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, aparte de las que nos has ido comentando, para incorporar ejercicios de tonificación del suelo pélvico en la rutina diaria? O sea, realmente, bueno, la primera de todas es realizar una valoración con un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico, ya que dependiendo del estado de tu suelo pélvico, cada persona va a necesitar un tipo de trabajo u otro, ¿no? Precisamente los ejercicios de Kegel, ¿no? Que bueno, se habla mucho de ellos y bueno, y vosotras, ¿no? Cuando preparábamos un poco la entrevista, preguntado también por ellos, ¿no? Pues no están recomendados. Incluso en muchos casos puede ser un ejercicio contraproducente, es decir, depende de cómo esté tu suelo pélvico. En mi caso, que era un suelo pélvico hipertónico, la Kegel favorece esa hipertonía. Entonces, no me va a solucionar mi problema, incluso me lo puede empeorar, ¿no? En ese caso. Entonces, habría que valorarlo para ver realmente cuál sería el tipo de ejercicio más adecuado, ¿no? Al final, el suelo pélvico tiene un 30%, esto es un poco genérico, pero un 30% de fibras voluntarias y un 70% de fibras involuntarias. Entonces, la Kegel sobre todo trabaja esas fibras más voluntarias. Entonces, si solo trabajamos las voluntarias y no trabajamos las involuntarias, va a ser difícil conseguir ese tono adecuado, ¿no? Que por supuesto lo que decía, ¿no? Depende un poco del estado del suelo pélvico de cada persona, el tratamiento más adecuado, ¿no? Pero que
a veces es difícil generalizar, ¿no? Nosotros sí que consideramos que hay ejercicios, pues utilizamos métodos como el método TAT, que consideramos que ayuda a reestructurar el tono, independientemente de que tu suelo pélvico sea hipertónico o hipotónico, te va a ir llevando hacia este punto de equilibrio del tono adecuado, ¿no? O el método 5P, que no sé si habéis escuchado, el tronco de propiocepción, es una media luna, una madera, que bueno, sí, 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 sí. actualmente no se ve mucho en redes sociales y ese también consideramos que es una buena herramienta. Hay que utilizarla correctamente, pero es una buena herramienta que favorece eso, el tono del suelo pélvico. Y lo que digo, ayuda un poco a restablecerlo, ¿no? Estés tanto en un lado como en el otro, te ayuda a ir yendo a ese equilibrio, ¿no? Y en cambio, eso, las Kegel pueden ser muy beneficiosas en según qué casos, pero no en todos. Anotado queda. Berta, una pregunta. ¿Cuándo es recomendable empezar? Primero, supongo, hacer el diagnóstico, como tú has comentado. Primero hacer el diagnóstico de los ejercicios. ¿Cuándo, en qué momento podemos ir a hacernos el diagnóstico? ¿Recomiendas en el embarazo, antes del embarazo? Hombre, durante el embarazo, a ver, si vas antes, también es perfecto, ¿no? Porque me refiero que al final, pues saber un poco cómo está tu suelo pélvico y si hay algo que puedes, porque también igual tienes alguna patología y no lo sabes, porque es verdad que hay algunas que, como veremos más adelante, ¿no? Se normalizan y realmente no deberían de ser, no son normales, ¿no? Se pueden trabajar y mejorar, ¿no? Entonces, bueno, nunca está de más de vez en cuando pues mirártelo por saber cómo es el estado de tu suelo pélvico, pero bueno, por lo menos en el embarazo sí que sería recomendable. Y también para prepararte de cara al parto, ¿no? Como he dicho antes, es interesante que el suelo pélvico tenga cierta elasticidad de cara al parto y entonces el masaje perineal, por ejemplo, sí que se recomienda, ¿no? Para llegar al parto, bueno, pues que no siempre va a hacer que el parto sea perfecto, no, porque ya sabemos que los partos son lo que son, ¿no? Es algo Hay que no muchos podemos factores, controlar. no todo depende de Eso eso al es, final. eso es. Pero sí que es algo que es recomendable, ¿no? Porque sí que favorecemos pues esa distensión de la musculatura del suelo pélvico para permitir al bebé salir, ¿no? Porque los tejidos están, pues eso, más elásticos, ¿no? En caso de que en general siempre es favorable, habrá mujeres que lo necesiten más que otras, ¿no? Eso ya, pues como decíamos, al final tiene que ser el profesional cualificado el que lo valore, ¿no? Pero sí que es recomendable. Y nosotros, por ejemplo, consideramos que estar activa desde el principio en el embarazo, siempre y cuando no haya una contraindicación tanto absoluta como relativa, en la que un médico especializado no lo recomiende, aporta grandes beneficios tanto al bebé como a la madre. Entonces, lo que es estar activa, no solo el trabajo del suelo pélvico, sino, lógicamente, haciendo ejercicios que favorezcan tanto el parto, el momento del parto, como el que lleves un embarazo pues más favorable, ¿no? Y también teniendo en cuenta el suelo pélvico, pero si puedes empezar, o sea, mantenerte activa cuanto antes, consideramos que es muy, muy recomendable. ¿Cuándo más o menos aproximadamente es recomendable? ¿2 meses de gestación? ¿3 meses? A ver, bueno, nosotros de alguna manera, ¿no? Porque yo personalmente no soy sanitario, mi compañera sí que es fisioterapeuta de suelo pélvico y ellos sí son sanitarios. Lo normal y la recomendación es no empezar antes de las 12 semanas, ¿no? Pero aún así tú puedes estar activa. Si eres una persona activa, puedes mantener tus niveles de actividad, ¿no? O sea, no hay que estar en casa, a no ser eso de que haya una contraindicación, que entonces pues no queda otra, ¿no? Pero siempre que no la haya, lo ideal es mantenerse activa. Y ya empezar de forma específica, por ejemplo, yo eso, las 12 semanas sería el momento en el que la mayoría de las mujeres empiezan conmigo a trabajar, ¿no? Es verdad que en ocasiones, pues alguna que es activa y que quiere tener pautas, podemos empezar un poco antes, pero bueno, por seguridad lo ideal sería empezar a partir de la 12, ¿no? Y incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda eso, 150 minutos de actividad física aeróbica moderada, que eso quiere decir, por ejemplo, andar a un ritmo que no puedas mantener una conversación, bici estática, nadar, por ejemplo, sobre todo en verano, ¿no? Resulta muy agradable porque también entre el calor y luego que te quita como esa sensación de peso, ¿no? Pues también es recomendable. Luego también, pues eso, el subir escaleras, también a veces recomiendan, ¿no? El yoga para embarazadas.
Bueno, todo eso serían dentro de esos 150 minutos y mínimo repartido en 3 días a la semana, que normalmente dicen 5 días, 30 minutos cada día. Y además de eso, recomiendan 2 días de fuerza. Eso es lo mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y, bueno, la Asociación de Ginecólogos Americana, ¿no? Que es un referente dentro del mundo de la preparación física o del ejercicio en embarazo, ¿no? Tienen tanto también la canadiense, la australiana, hay distintas organizaciones que realmente investigan bastante en este ámbito y, bueno, esas son un poco las recomendaciones generales que ellos hacen, ¿no? Luego eso habría que adecuar, por ejemplo, esos 2 días de fuerza a las necesidades de cada mujer y del Evidentemente, parto claro. también, sí. Berta, ¿cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre el suelo pélvico que te gustaría desmitificar, si hay alguno, especialmente de cara para las futuras mamás? Bueno, uno es eso, lo que ya hemos ido hablando, ¿no? De los ejercicios de Kegel, que no son recomendados para todo el mundo. Entonces, si realmente quieres utilizarlos, pues lo ideal sería hacer una valoración con una fisioterapeuta de suelo pélvico y que sea ella la que te recomiende su uso o no, ¿no? O qué es lo que ella te recomienda, ¿no? Pero creo que ese sería uno que es importante, bueno, pues nombrar, porque al final sí que la gente es el que más conoce, ¿no? Y hay otros métodos que, como he dicho antes, son más favorables, ¿no? Como pueden ser eso, el método 5P, que es el tronco ese de propiocepción, la media madera esa, y el método TAT. Y realmente eso, tanto Elena Vila, que es mi compañera, que es fisioterapeuta como yo, son los dos métodos que más utilizamos, ¿no? En líneas generales con la mayoría de las clientas, ¿no? Lo que decía antes, independientemente de cuál sea el tono de su suelo pélvico, ¿no? Porque consideramos que es una buena herramienta para conseguir ese tono adecuado. Luego, por supuesto, habrá casos en los que necesiten un tratamiento más especializado o otro tipo de tratamiento, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otros, ¿no? Como pueden ser que estos afectan tanto a embarazadas como no embarazadas, pero creo que es interesante, ¿no? Conocerlos. Mucha gente ya los habrá escuchado, otra no tanto, pero bueno, pues las pérdidas de orina no son normales, ¿no? Ha habido una época que se han normalizado y no son normales. Se pueden además tratar y mejorar, ¿no? También los dolores en las cicatrices o en los desgarros, ¿no? Tú después de una cesárea no tienes por qué tener dolor en la cicatriz. Eso se puede trabajar, se puede tratar y se puede mejorar, ¿no? Y luego la falta de sensibilidad en el abdomen tras una cesárea, por ejemplo, tampoco es normal, ¿no? O sea, lo mismo, todas estas lesiones, ¿no? del suelo pélvico y de la musculatura del complejo abdominolumbopélvico que llamamos nosotros, que está formado por el diafragma y toda la musculatura abdominal, desde la profunda, que sería el transverso del abdomen, oblicuo interno, oblicuo externo, y los rectos, que son los cuadraditos ¿no? que más se conocen, ¿no? Dentro de la musculatura del abdomen. Pues, y luego eso, el suelo pélvico, estos serían todos los que forman ese complejo, pues realmente se puede trabajar y no hay por qué tener eso, ni pérdidas de orina, ni dolor en cicatrices o desgarros, ni falta de sensibilidad en una cesárea. Porque es un fisioterapeuta de suelo pélvico te puede ayudar con todos estos aspectos. Hay más, pero estos son los que muchas veces escuchamos y que a veces la gente no sabe o convive con ellos, ¿no? Y dices, pues realmente no es necesario, ¿no? De hecho, te iba a preguntar, a raíz de lo que has comentado de la incontinencia urinaria, te iba a preguntar concretamente, a ver, es lo que más se oye, es lo que más extendido está, no sé si por los anuncios de este tipo de compresas o por qué, pero concretamente para esto, ¿hay algún ejercicio que nos puedas compartir para ayudar a las mujeres que nos estén viendo? Realmente, eso yo creo que también está más, o sea, se conoce más, ¿no? Porque antiguo, o sea, hace años, ¿no? Las mujeres convivían con esta incontinencia urinaria, ¿no? Sobre todo nuestras madres o gente, bueno, pues mujeres, ¿no? De épocas un poco anteriores, ¿no? Sí que al final eso, utilizaban esas compresas, se asumían como algo normal y con el tiempo y con la experiencia de todos estos profesionales especializados tanto en suelo pélvico como en abdomen o eso, en el complejo abdominolumbopélvico,
pues se está viendo que realmente hay soluciones, ¿no? Que no hay que utilizar toda la vida, bueno, o durante las etapas adultas, ¿no? O más, sí, posteriores, ¿no? De la mujer o posmenopáusicas o lo que sea, no hay que convivir con esas incontinencias, sino que haciendo un trabajo y un tratamiento se pueden mejorar, ¿no? Como he dicho antes, para nosotras eso, al final, bueno, pues me repito un poco, ¿no? Pero el método 5P, manteniendo una buena postura, que eso implica hacerlo descalzo. Para empezar, el tronco tiene que cumplir unos requisitos, es decir, tiene que ser macizo y cumplir unas medidas determinadas, ¿vale? Ajá. Eso si entramos a buscar el método 5P en los creadores, ¿no? Que fue una especialista en suelo pélvico, Chantal, una señora francesa, pues podemos ver esas medidas, ¿no? Que ella recomienda. Y si no, bueno, pues se pueden comprar en distintas empresas, como puede ser en Suelo Firme, ¿no? Que ellos venden el original, ¿no? O sea, es importante que sea el original porque es importante eso, que sea macizo y que cumpla unas medidas, ¿no? Pero luego eso, la postura es muy importante y tiene que ser siempre descalzo, que por ejemplo en redes se ve a mucha gente con calcetines. No es recomendable hacerlo con calcetines porque no se obtienen los mismos beneficios. Al final es importante el contacto de los receptores sensitivos con esa madera y con esa presión que ejerce la madera sobre el pie. Sin zapatos ni calcetines, es decir, eso es. Con los pies paralelos en el ancho de las caderas, las rodillas desbloqueadas, que no quiere decir flexionadas, pero muchas veces las mujeres tendemos a tener una hiperextensión de la rodilla. Y no, eso no es bueno ni es favorable tanto para el abdomen como para el suelo pélvico, porque no permite que la pelvis tenga la postura adecuada, neutra. ¿Vale? Entonces, es muy importante que no estemos con las rodillas en hiperextensión. ¿Sabes? Si tú te fijas en una mujer de perfil, muchas veces tenemos las piernas combadas hacia atrás, ¿no? Sí, Y eso no es positivo tanto para el suelo pélvico, entre otras, como para el abdomen ni para el glúteo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante siempre ese pequeño desbloqueo, que no es tampoco una flexión de rodilla. Y en el tronco, esa postura es muy importante. Es decir, pies paralelos en el ancho de cadera, rodillas desbloqueadas, realizando una ligera retroversión de la pelvis, es decir, meter un poquitín de culo, no sacar el culete hacia afuera como culo pollo, sino meterlo un poquito, pero muy poco, excepto las personas que tengan la espalda recta en la parte baja de la columna, pero en general las mujeres tendemos más hacia el culo hacia afuera, ¿no? Porque también el embarazo favorece eso. Entonces, una ligera, pero es muy ligera, retroversión pélvica y con los hombros relajados y la mirada al frente. Esa sería la postura adecuada en el tronco de propiocepción. Y, por ejemplo, para las incontinencias urinarias, aparte de luego el tratamiento que te recomiende la fisioterapeuta, es muy, muy recomendable, porque ayuda a eso, a restablecer ese tono y al final eso, gran parte se reduce a tener ese tono adecuado, ¿no? O sea, a mí me pareció sorprendente cuando me hablaron del suelo pélvico y nos lo explicaban como si fueran las alas de una gaviota, ¿no? Cuando el suelo pélvico tiene un buen tono, es como su forma es como alas de una gaviota, no esa hamaca que nos habían dicho durante mucho tiempo, porque precisamente cuando es una hamaca es cuando las vísceras están descendidas. Entonces, el suelo pélvico realmente tiene que ser como las alas de una gaviota y además tiene que ser capaz de que le venga una presión y responder a esa presión. Eso quiere decir que tiene un tono adecuado, es decir, viene una presión, un exceso de presión, que puede ser pues, cuando hinchamos un globo, que ejercemos cierta presión. Si tiene un buen tono, esa presión golpea, ¿no?, sobre el suelo pélvico y nuestro suelo pélvico es capaz de responder a esa presión. No se va bajar, o sea, quedando como esa hamaca, ¿no?, extendiendo, no, al revés, responde a esa presión. Eso es. Y, por ejemplo, para todos estos problemas o patologías de suelo pélvico, pues ese tono es muy importante. Ajá. ¿A qué sí nos podemos estar atentas? ¿Qué sí nos pueden estar atentas las mujeres durante el embarazo y después del parto? ¿Hay algún signo que no sea ya llegar a esa incontinencia A ver, por urinaria? ejemplo,
yo voy a hablar más de la parte de ejercicio, ¿no? Que es la que yo más trabajo, ¿no? Claro. Y sobre todo, pues deben de ser conscientes de no realizar apneas. Una apnea es pausar la respiración, sin darnos cuenta cuando hacemos ejercicio y en particular las planchas que hablaba antes, muchas veces lo hacemos en apnea, bloqueando la respiración. Eso, si cualquiera de las mujeres que nos esté escuchando lo prueba en casa, tú haces una apnea o hinchas un globo, que es esa sensación parecida. Tú si hinchas un globo, empujas, hay un empuje en el suelo pélvico y la apnea genera un empuje. Eso hace que yo a veces explico el transverso, sobre todo que es el músculo profundo del abdomen que tiene mucha sinergia con el suelo pélvico y el diafragma, ¿no? Son los que dan esa contención, sobre todo el suelo pélvico y el transverso más visceral, ¿no? Tienen que tener eso, el tono adecuado. Y si estoy continuamente empujando las paredes, tanto del transverso como del suelo pélvico, se acaban distendiendo. Entonces eso lesiona y debilita esa musculatura, ¿no? Entonces es muy importante no hacer apneas. Las apneas en nuestro centro, en Tandem, que tenemos en Santander, están prohibidas. O sea, no se puede hacer apnea durante el ejercicio porque no nos debilitan la musculatura del abdomen y el suelo pélvico. Tampoco se puede, nosotros intentamos lo que decía antes, ¿no? Cogemos el aire por la nariz, abrimos costillas y echamos el aire suave por la boca. Hacemos uso del Winner Flow, que es como una pajita con distintos tamaños, que eso nos da, por un lado, conciencia de no hacer esas apneas y, por otro lado, nos ayuda a echar el aire muy, muy, muy suave. Porque también si echamos el aire fuerte, soplamos fuerte, estamos empujando. O sea, todo lo que es fuerza, forcejeo, es empuje. Y ese empuje le estamos ejerciendo sobre las paredes, tanto abdominales como del suelo pélvico. Y eso lo debilita. Entonces, evitar eso es súper importante, tanto en el embarazo como en el parto. Una forma de ver si lo estamos haciendo, aparte de ser conscientes de si estamos cerrando, bloqueando la respiración, es también fijarnos en nuestro abdomen. Si tú respiras bien, con costillas abiertas y echando el aire suave, o por lo menos echando el aire suave, no empujando, vas a ver que tu abdomen no se abomba, decimos nosotros, ¿no? O no sale hacia afuera, ¿no? No se eleva, sino que se mantiene en el sitio, o lo ideal sería que incluso se reduzca un poco y baje. Si tú te pones la mano en el ombligo, podrías sentir que baja. Incluso en las mujeres embarazadas a veces es muy característico porque la forma del abdomen cuando ejecutan en apnea o empujando los ejercicios se forma como una especie de pepino. Es decir, como si las vísceras salieran un poco entre los rectos, ¿no? O sea, en vez de ser una tripa redondita, más armonizada, ¿no? La distribución del bebé en la tripa bueno, o de las vísceras, el bebé, ¿no? De la tripa es como una forma más continua, se forma eso como más esa forma de pepino o de melón, ¿no? Como si saliera más en punta, ¿no? Entonces, si tú en algún ejercicio, notas que no lo puedes hacer controlando la respiración, que tienes que hacer apneas, es que ese ejercicio no es adecuado para ti en ese momento. O si ves que tu abdomen está adquiriendo esa forma más como en punta de pepino, esto es muy coloquial, ¿no? Pero para que lo puedan entender las mujeres, creo que ayuda, ¿no? Esa imagen visual, o lo mismo cuando ya no tienes la tripa de embarazada, si tú haciendo un ejercicio tu abdomen sale, o sea, se abomba o desciende si estás tumbado en cuadrupedia, eso quiere decir que estás empujando. O sea, debería de quedarse en el sitio, o lo ideal sería que el abdomen se redujera un poco e incluso se metiera. Porque realmente cuando tú activas el transverso del abdomen, que es como un corsé natural que tenemos en el cuerpo, cuando se activa, nos reduce el perímetro abdominal. Es decir, es como si cerráramos, apretáramos ese corsé. Entonces, si yo aprieto ese corsé, no puede ser que mi abdomen salga hacia afuera. Entonces, esa sería una referencia a tener muy en cuenta a la hora de hacer ejercicio. Si están ocurriendo estas dos cosas, o que estoy haciendo apnea o que estoy empujando, es decir, mi abdomen se abomba o se forma el pepino, es que son ejercicios que no son adecuados para mí en ese momento. Entonces, lo ideal es evitarlos, porque estamos debilitando el abdomen y el suelo pélvico. No pasa nada si un día lo hago, no. Pero si es la tónica habitual, pues sí, porque lo estoy debilitando. Berta, ¿cómo
como una mamá que sabes que en el posparto siempre estamos ocupadas, Sí. siempre termina el día y no sabes ni siquiera por qué no te has podido duchar. Como una mamá ocupada, ¿hay algún truco para encontrar tiempo para incorporar ejercicios en la rutina diaria? Yo lo que siempre propongo es realizar muchos pocos más que pocos muchos. Es decir, Ajá. encontrar la hora ideal para hacer el ideal que tú tienes en tu cabeza es muy difícil. Entonces, vale más la pena poner gotitas en el vaso y que el vaso se nos vaya llenando. Hace poco fui a una charla y nos dijeron una cosa que me gustó mucho, ¿no? Y es decir, si yo voy cortando un árbol todos los días, le voy dando un hachazo cada día, pum, 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 va a acabar cayendo. No sé cuándo, pero va a acabar cayendo, ¿no? Claro. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si yo todos los días pongo gotitas, tardaré un poco más en volver a encontrarme físicamente como previo al embarazo, sí, pero voy a acabar encontrándome. Entonces, vale más la pena poner pequeñas gotitas que eso, que querer encontrar ese momento que luego es muy difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, No es real. eso es. Precisamente eso es lo que, ¿no? Al final mi conclusión es, desde mi punto de vista, es ponerse objetivos realistas, ¿no? Que tú puedas cumplir, ¿no? No ambiciosos, realistas. Incluso ni esa gotita todos los días, y puede ser incluso cada 2 días, y tardaré un poco más, pero voy a llegar. De la otra forma, igual un día hago mucho, pero 5 no hago. Entonces al final voy a llegar al mismo sitio o peor. ¿Por qué? Porque al final también estoy frustrada, porque no consigo hacer lo que quiero. Entonces yo creo que es muy, muy importante ponerse objetivos realistas. Perfecto. Entiendo que de esa forma has logrado tú también equilibrar un poquito tus necesidades de salud con el cuidado de tu bebé. Y es el consejo Eso que le es, daría. eso es. Al final esa ha Eh, sido un poco mi tónica, ¿no? Lo que he intentado llevar a cabo. Y también alegrarme cuando lo conseguía. Es decir, Importante. sí, porque si no al final es como que nunca estamos satisfechos, ¿no? Con las pequeñas cosas que vamos haciendo. Y es eso, yo creo que esas pequeñas cosas al final consiguen grandes cosas, ¿no? Entonces, hay que alegrarse también, ¿no? No pensar, pues que igual, y además, mira, también yo creo, y eso lo tengo comprobadísimo, que cuando hacemos esas pequeñas píldoras, luego encuentras más momentos para hacer más eh, que cuando buscas como ese momento es ideal, porque al final vas haciendo cada vez menos y cuanto menos haces, menos momentos encuentras o menos ganas tienes también, ¿no? O menos prioridad Sí. le das. Pero esto es como cuando empiezas a hacer ejercicio que te apetece más cuidar la alimentación, ¿no? O sea, que al final todo va un poco, o sea, cuanto más haces, más quieres hacer. Cuanto menos haces, menos, Menos que o por eso. lo menos es mi experiencia, ¿eh? Sí, sí, creo que Pero casi sí. todas. Y también Eh, tengo que decir, perdón, que no siempre ha sido fácil y que muchas veces tampoco lo he conseguido, ¿eh? Pero también hay que claro. parar y decir, venga, ¿qué era lo que yo quería? Venga, 3 días a la semana, ¿qué es lo que puedo conseguir ahora? Porque también hay momentos, y lo malo de un bebé o de las Sí. etapas de los primeros meses es que van cambiando, ¿no? Que coges una rutina y de repente te cambia la Te rutina y dices, cambia, sí, "Joder, si ya lo tenía totalmente. yo organizado". Pero bueno, Sí, es parte de este totalmente. momento, ¿no? Mm. Has hablado mucho de cómo afecta la respiración en el suelo pélvico. ¿La nutrición también afecta? ¿La alimentación afecta de alguna manera al suelo A ver, pélvico? es verdad que, bueno, yo tampoco soy experta en nutrición, ¿no? O sea, me Ujú. gusta mucho, pero tampoco soy experta. Entonces, sí, claro que afecta la nutrición al suelo pélvico y sobre todo lo sé por expertos en este ámbito que me lo han contado, ¿no? Pero realmente yo no soy experta y tampoco voy a profundizar mucho en este aspecto. Ujú. Pero bueno, sí que lógicamente hay alimentos que son más inflamatorios, igual que son más inflamatorios o igual que cuando algún alimento nos puede generar gases, eso o sea, favorece la distensión abdominal. Ajá. Entonces, bueno, pues sí que una buena alimentación ayuda y luego, pues por ejemplo, tanto eh, la obesidad o el estreñimiento eh, son factores de riesgo para padecer lesiones de suelo pélvico, ¿no? Y, por Mm. ejemplo, tener un buen tono en el suelo pélvico favorece las digestiones y ayuda también con el estreñimiento, que Ujú. son aspectos, ¿no?, que van muy relacionados con lo que es la nutrición. Pero ya te digo, tampoco yo soy experta en ese Ujú. ámbito y tampoco
voy a profundizar mucho Muy porque bien. no... Muy bien, Berta. Además de profesionales de la salud como fisioterapeutas que has hablado, Mm. eh, ¿recomendarías algún otro profesional que pueda complementar para Sí, tener conocimiento del cuidado del suelo pélvico al final? sí, por supuesto. Bueno, al final, en el caso de no existir lesión, cualquier profesional cualificado que tenga conocimientos del cuidado del suelo pélvico nos puede ayudar. Ujú, Porque yo en mi caso, por ejemplo, no soy sanitario, entonces cuando hay patología yo tengo que recomendar un sanitario que sea el ujú, que, pues por un lado, recomiende el ejercicio o cualquier otra recomendación que sea la adecuada para esa persona, ¿no? ujú, Entonces, siempre que no haya patología, puede ser eso, cualquier profesional cualificado. Y en caso de patología, o de que un profesional como puedo ser yo no sepamos resolver esas dudas que pueda tener la persona, pues por ejemplo los ginecólogos, ujú. las matronas, los médicos rehabilitadores, que igual se conocen menos, pero también hay médicos rehabilitadores especializados en suelo pélvico y Ajá, por supuesto eso, los fisioterapeutas, ¿no? Y en muchos sitios estos profesionales trabajan también en equipo, en lo que se denominan unidades de suelo pélvico. Por ejemplo, en ujú, hospitales y hay centros que están especializados, en el nuestro todavía no, pero nos gustaría, ¿no? ujú, Pues sí que trabajan estos profesionales en equipo. ujú. Perfecto. ¿Tienes alguna opinión sobre los dispositivos de entrenamiento del suelo pélvico y la eficacia en la A ver, recuperación postparto, sobre todo? realmente creo que no hay un dispositivo único y Ujú, lo más importante es un buen diagnóstico al final. Es mi conclusión, ¿no? Que ujú, al final eso, pues hay muchos dispositivos que son muy buenos, pero depende un poco de las necesidades de la persona, ¿no? ujú. Habrá que personalizar cada uno de los casos, como vas diciendo a lo largo de la Claro, es que es conversación. difícil generalizar al final, ¿no? Ujú, Porque, pues lo que te digo, hay herramientas que son muy versátiles, sí, pero no quiere decir que sean adecuadas para todo el mundo, ¿no? También además hay que ver otro tipo de lesiones, ¿no? Que pueda tener la persona, porque estamos hablando solo del suelo pélvico, pero sí que a nosotros nos pasa, ¿no? Que a veces te centras mucho en la lesión del suelo pélvico, pero a lo mejor tienen otro tipo de lesión que ese tratamiento incluso no es el adecuado. O en mi caso, el tipo de preparación física enfocada al suelo pélvico lo tengo que adaptar a otro tipo de lesiones, ¿no? ujú. Que al Claro, final por eso cada persona pues tiene unas necesidades, ¿no? totalmente. ¿Crees que, bueno, entiendo que sí por nuestra conversación, pero ¿crees que se ha avanzado en la importancia que se le da a tener educación, a tener información sobre el suelo pélvico, tanto antes del parto como en el posparto? Al final la educación es algo que puede ayudar a prepararse mejor a las mujeres. ¿Crees que hemos avanzado aquí? ¿Crees que se le da la importancia que debiera? A ver, sí creo que se ha avanzado mucho. Eh, Creo que ha habido ya eso, un gran cambio, sobre todo porque cada vez se habla más de estos temas, cada vez se Ujú, conoce más sobre esto y también con más naturalidad, ¿no? ujú, Eh, Realmente, sí, como decías, para mí el conocimiento es básico, ¿no? Cuanto más conozcamos, más recursos tenemos, ¿no? Para llegar ajá, mejor tanto al parto como al posparto, ¿no? Y ujú, luego también eso, eso, esa naturalidad, el normalizar, el que tú puedas hablar con otra persona y que sepas que tu lesión de suelo pélvico tiene solución, creo que es muy interesante, ¿no? Porque yo sí que he visto muchos casos, ¿no? De personas que al final pues hablan contigo y se dan cuenta de que lo que les ocurre se puede solucionar, ¿no? Y que si no llegan a tener alguien como yo, pues que igual sabe, tampoco yo soy súper experta, ¿no? Por lo que decía, yo no soy sanitaria, pero al final trabajo con sanitarios y veo las soluciones que dan a ciertas ujú, cosas que a veces te parecen incluso a mí increíbles, ¿no? Digo que es, o ujú, sea, pues que tengan tantas herramientas, ¿no? Para ayudar a gente en cosas, pues que a veces piensas que lo que vas a tener que tomar es igual una pastilla ujú. o que, pues eso, o utilizar una compresa, ¿no? Y que realmente haya solución. A mí incluso eso todavía me sorprende a veces, ¿no?
pues sí que estaría bien eso, pues que cada vez haya más conocimiento para que ellas mismas sepan que todo eso tiene una solución. No siempre el 100% de los casos, lógicamente, se van a poder solucionar, pero sí que hay muchos que sí, ¿no? Bueno, como decíamos, todo dependerá de cada uno de los casos, pero vamos, Sí, a sí. rasgos generales, que se sepa que se puede por lo menos intentar solucionar. Sí. Y que hay eso, profesionales, pues como los que decíamos antes, ¿no? Los ginecólogos, los fisioterapeutas de suelo pélvico, el médico rehabilitador especializado en suelo pélvico, y que si hay unidades de suelo pélvico, pues entre ese equipo muchas veces te va a poder ayudar a resolver esas dudas, ¿no? Que también igual es interesante, porque igual solo el ginecólogo te da una solución, pero no es tan integral, ¿no? Como en esos espacios en los que se trabaja en equipo, ¿no? Sí. Berta, para terminar, ¿cómo te gustaría ver evolucionar la conversación sobre el suelo pélvico en el futuro y cuál sería el mensaje final para la gente que nos esté viendo? Bueno, realmente aquí eso, me voy a repetir un poco, pero simplemente me gustaría que en un futuro cualquier mujer con patología de suelo pélvico supiera a qué profesional acudir y que se dejaran de normalizar patologías que con un buen diagnóstico y un buen tratamiento se podrían solucionar. Y luego, bueno, pues animo, es que es eso, es un poco repetitivo, pero realmente animo a las mujeres a contar con profesionales en este ámbito para resolver aquellas dudas que las inquieten relacionadas con el suelo pélvico, porque muchas de ellas, pues eso, como las pérdidas de orina, pérdidas de gases, de heces, la sensación de pesadez, el dolor del suelo pélvico y muchas otras, en un gran número de casos se pueden mejorar o incluso solventar. Entonces, pues eso, creo que no quedarte con la duda, ¿sabes? Preguntar. Si luego no se puede, pues bueno, pues tú sigues con tu línea de trabajo o con lo que ya estabas haciendo, ¿no? Pero bueno, no quedarte con la cosa porque hay muchas cosas que sí que se pueden solucionar y sobre todo que pueden mejorar la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Pues nada, Berta, creo que ha sido una entrevista muy completa. Que nada, que de todas maneras se informen, como tú has comentado, si les queda todavía alguna duda. Hemos intentado aclarar lo máximo posible y desde Soavinés pues te queremos dar las gracias por esta entrevista tan completa y maravillosa. Muchas Pues gracias nada, Berta. a vosotros, ¿eh? Ha sido un placer y nada, bueno, cualquier cosa pueden contar con nosotros para dudas también o lo que sea. Muy bien. A través de nuestras redes sociales, eso como he dicho antes, nosotros somos Tandem Deporte y Salud, pero bueno, nosotros o cualquier otro profesional, si necesitan alguna recomendación, pues encantada de poder ayudar. Muy bien, pues ahí lo dejamos. Quien quiera que contacte con vosotros, que se pase por vuestras redes, que... Genial. Pues nada, Berta, muchísimas gracias. Gracias a Un vosotros. Un saludo. saludo.